Hola, Abraham. Hoy vamos a estar revisando lo que son los Hola, gases, gracias, lo que son los gases no ideales. Y bueno, aquí nos está diciendo, ¿por qué a veces la vida no es ideal? A esta altura probablemente has oído bastante sobre la ley de los gases ideales y tal vez tengas una idea de cómo usar la ecuación de los gases ideales para ver la relación entre presión, volumen, moléculas de gas y temperatura. Pero, ¿cuándo siguen los gases la ley de los gases ideales y por qué? ¿Qué pasa si queremos estudiar un gas que se comporta de una forma no ideal? Cuando usamos la ley de los gases ideales, hacemos un par de suposiciones. La primera es, podemos ignorar el volumen que ocupa, las moléculas imaginarias de los gases ideales. Dos, las moléculas de gas no se atraen ni se repelan entre sí. Sin embargo, sabemos que en la vida real los gases están formados de átomos y moléculas que de verdad ocupan un volumen finito. Y también sabemos que los átomos y moléculas interactúan entre sí a través de fuerzas intermoleculares. Tenemos aquí la comprensibilidad, una medida del comportamiento ideal. Bien, para esta, una manera de ver la precisión con la que la ley de los gases ideales describe nuestro sistema es comparar el volumen molar de nuestro gas real. Y lo tenemos expresado así, volumen y tenemos una M. Con el volumen molar de un gas ideal a la misma temperatura y presión, para ser más específicos, a cierta temperatura podemos tomar N moles de nuestro gas y medir el volumen que ocupa una presión dada, o medir la presión para un volumen dado. Además, podemos calcular el volumen molar del gas ideal a la misma temperatura y presión. Y luego encontrar la proporción entre los dos volúmenes. Y aquí lo tenemos así. Tenemos el símbolo Z que va a ser igual a V sobre N sobre RT sobre P. Y esto nos va a dar un resultado de PV sobre NRT, que si se dieron cuenta, cuando nosotros hablábamos de volúmenes ideales, perdón, de gases ideales, esto eran igual, era PV igual a NRT. En este caso se están dividiendo. Aquí lo tenemos. Esta proporción se conoce como prensibilidad o factor de comprensión. Z, ¿ok? Z va a ser mi factor de comprensión. Para un gas del comportamiento ideal, el Bm, recuerden que es volumen molecular, del gas es igual al Bm de un gas ideal, por lo que Z es igual a 1. Resulta que esto es razonable, preciso para los gases reales bajo circunstancias específicas, que también dependen de la identidad del gas. Examinaremos la compresibilidad Z para un par de gases diferentes. Y aquí tenemos varios, tenemos H2N2O2CO2. Y aquí podemos ver cómo es la comprensión. ¿Ok? Recuerden que estamos midiéndolos en kelvins. Y aquí viene justamente nuestra fórmula. Ay, perdón. Esta imagen muestra el factor de comprensión Z en un rango de presiones a 273 grados Kelvin para nitrógeno, que es el N2, oxígeno H2, hidrógeno H2 y dióxido de carbono CO2. Para todos los gases reales en esta gráfica se pueden ver que las curvas son un poco diferentes entre cada gas, ninguna es parecida o igualita, igualita. Y la mayoría de las curvas solo se aproximan al gas ideal a Z, ¿ok? Que es igual a 1, a lo largo de un rango limitado de presión. Además, para todos los gases reales, Z a veces es mejor a 1 a presiones muy bajas, lo que nos indica que el volumen molar es menor que el de un gas ideal. Conforme se aumenta la presión más allá de cierto punto que depende del gas, Z es cada vez mayor a 1. Es decir, a presión alta, el volumen molar del gas es mayor que el volumen molar del gas ideal y volumen molar del gas real aumenta con la presión. ¿Por qué sucede esto? Y tenemos que tiene que ver en relación con la presión. Ok. Presión alta cuando las moléculas de gas ocupan demasiado espacio. A presión alta las moléculas de gas están más apiñadas y se reduce la cantidad del espacio vacío entre ellas. ¿De qué manera podría afectar esto
a volumen molecular. ¿Y qué hemos dicho que significaba Z, jóvenes? Me regreso para que lo podamos ver. Factor de comprensión, ¿ok? O compresibilidad, ¿ok? Es importante recordar que el volumen que usamos en la ecuación de los gases ideales es el volumen vacío en el que se mueven las moléculas de gas. Generalmente suponemos que este volumen es igual al del recipiente cuando las moléculas gaseosas no ocupan demasiado espacio. Pero, ¿qué sucede cuando este no es el caso tal como la presión alta? ¿Y qué es lo que pasaría? Para una presión dada, el gas real terminará ocupando un volumen mayor que el previo por la ley de los gases ideales, puesto que también tenemos que tomar en cuenta el volumen adicional de las propias moléculas del gas. Esto aumenta el volumen molar con respecto a un gas ideal, lo que nos da un valor de Z, la comprensibilidad, que es mayor a 1. El error en volumen molar empeora entre más comprimido esté el gas, lo que explica por qué la diferencia entre el valor de Z del gas real y el gas ideal aumenta con la presión. Temperaturas bajas y fuerzas intermoleculares. Para examinar el efecto de las fuerzas intermoleculares, echemos un vistazo a la comprensibilidad de un solo tipo de gas a diferentes temperaturas. Y nosotros tenemos aquí el del nitrógeno. Para el nitrógeno podemos ver que T es igual a 30 grados Kelvin y 300 y 400 grados Kelvin con presión por debajo de 200 bar. La curva se ve bastante parecida a lo que se esperaría para un gas ideal. Al ir bajando la temperatura a 200 y 100 grados Kelvin, la curva es mucho menos ideal. En particular, a presión baja, vemos que el factor Z para gases reales es notablemente menor a 1, a T igual a 200 grados Kelvin. Recuerden, T es mi temperatura. Y este efecto es todavía más pronunciado a 100 grados Kelvin. ¿Qué está pasando a estas temperaturas bajas? Si se dieron cuenta, son gases, aquí los podemos ubicar como si fueran una especie de gases ideales, pero cuando está en la temperatura diferente, de 100 grados Kelvin, se dispara por completo. Ok, imaginemos a nuestras moléculas de gas rebotando en el recipiente. La presión que medimos proviene de la fuerza de las moléculas gaseosas al pegar contra las paredes del recipiente. Las fuerzas de atracción entre moléculas las acercarán un poco más a otras, lo que en efecto desacelerará la molécula un poco antes de que pegue contra la pared del recipiente. Y aquí tenemos gas ideal sin fuerzas intermoleculares, o sea, no hay algo que haga que se atraiga, ¿ok? La dirección del movimiento viene hacia abajo, si se dieron cuenta, y va a rebotar. Gas real con fuerzas de atracción se van a estar moviendo hacia uno solo. Esto da como resultado una disminución en el volumen si la presión es constante, en comparación con lo que esperaría de acuerdo con la ecuación de los gases ideales. El menor volumen produce una disminución correspondiente en volumen molecular en comparación con el gas ideal, por lo que la comprensión es menor que 1. El efecto de las fuerzas intermoleculares es mucho más notable a temperaturas bajas, porque las moléculas tienen menos energía cinética para superar las fuerzas de atracción intermolecular. Y aquí tenemos la ecuación de Van der Waals. Podemos utilizar diferentes ecuaciones para modelar el comportamiento de los gases reales, pero una de las más sencillas es la ecuación de Van der Waals. Así la conocemos, VSW. La ecuación de Van der Waals básicamente incorpora el efecto del volumen de las moléculas de un gas y las fuerzas intermoleculares en la ecuación de los gases ideales. Ok, donde tenemos P es nuestra presión media. Tenemos aquí lo que es ANV, que es una corrección, un término de presión. V es volumen del recipiente. N moles de gas. Ok. B aquí lo tenemos como las moléculas gaseosas y va a ser igual a nRT. N moles de gas, constante de los gases y la temperatura. Recuerden que la constante ya está dada. Ahora, si comparamos con la ley de los gases ideales, la ecuación de Van der Waals,
incluye una corrección del término presión AN al cuadrado sobre V al cuadrado, que da una cuenta de la disminución de la presión medida debido a la atracción entre las moléculas de gas. La corrección del volumen NB se resta el volumen de las moléculas de gas al volumen total del recipiente para obtener una medida más precisa del espacio vacío del que disponen las moléculas gaseosas A y B, constantes, determinadas para un gas en específico y podría depender un poco de la temperatura y presión. Ok, aquí ya empezamos a tener un poquito de cuestiones de dudas, no se preocupen por esa parte. A temperatura y presión bajas, la corrección para el volumen no es tan importante como la presión, de manera que el valor de Z, o sea, la comprensión, es menor a 1. A presión alta, la corrección para el volumen de las moléculas se vuelve más importante y entonces el valor de Z es mayor a 1. En algún rango intermedio de presión, las dos correcciones se cancelan entre sí y el gas parece seguir la relación dada por la ecuación de los gases ideales. O sea, la parte igualitaria que yo les había mencionado aquí, donde nosotros teníamos que PB era igual a NRT. ¿Ok? Recuerden que la parte teórica algunas veces se nos llega a complicar. Ustedes no se preocupen, vamos a estarlo desarrollando poco a poco con nuestros ejemplos. Y quería que se apoyaran ustedes ahora con este pequeño video. Ustedes me dicen, ¿ya lo pueden ver? Sí, ya. Ok, perfecto. Anteriormente hablamos de la ley de los gases ideales, en la que suponemos que si un gas presente en un contenedor se comporta como un gas ideal, y las suposiciones clave son que no hay fuerzas entre las moléculas del gas y que el volumen de las moléculas del gas es despreciable, sobre todo en comparación al del contenedor, entonces, en ese caso, podemos suponer que tenemos algo que es prácticamente ideal y por lo tanto podemos aplicar la ley del gas ideal. La presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura medida en Kelvin. Pero en otros videos también hablamos sobre esto y dijimos que con los gases reales, sobre todo cuando se acercan al punto de condensación, no siempre podemos hacer estas suposiciones. Entonces, en este video vamos a explorar cómo podríamos adaptar la ley del gas ideal, que es una mejor descripción de lo que sucede con los gases reales. Y en particular, vamos a explorar la ecuación de Van der Waals, llamada así por el mismo Van der Waals, quien descubrió las fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas de atracción que hacen que los gases reales desafíen un poco la suposición número 1. Y déjenme ver si podemos modificar esta parte en la que tenemos P y V para describir mejor a los gases reales. Entonces, para entender la ecuación de Van der Waals, que la veremos en un momento, pensemos en cómo podemos modificar P y después pensemos en cómo modificar V. Entonces, empecemos con un contenedor y vamos a poner algunas moléculas de gas. Pongamos algunas moléculas de gas por aquí. Ahora, recuerden que la presión es igual a la fuerza por unidad de área, y aquí la presión proviene de las colisiones entre las moléculas del gas que están chocando contra las paredes del contenedor. Cada vez que hacen eso, ejercen un poco de fuerza en esa área. Y es por eso que entre más temperatura tengamos, las moléculas se moverán más rápidamente y por lo tanto tendremos colisiones más frecuentes. Es decir, que entre más moléculas tengamos, existirán más choques y entonces la temperatura aumentará, especialmente si mantenemos el volumen constante. Ahora, esto es suponiendo que tenemos un gas ideal. Pero vamos a pensar en cómo cambiarían las cosas si tuviéramos un gas real en el que sí ocurren, digamos, fuerzas de atracción entre las moléculas,
como las fuerzas de Van der Waals. Entonces, si tenemos fuerzas de atracción entre estas moléculas gaseosas, podemos suponer que las moléculas no se sienten atraídas por las paredes del contenedor, aunque no siempre es el caso. A veces se sienten más atraídas a las paredes del contenedor, pero supongamos que no se sienten atraídas a las paredes del contenedor. Y vamos a suponer que las moléculas se encuentran distribuidas en todo este volumen y las moléculas que se encuentran en el centro se sentirán atraídas en todas direcciones. Así que en realidad no tienen una fuerza neta significativa, pero las moléculas que se encuentran cerca de las paredes del contenedor, por ejemplo, si tenemos una molécula por aquí, bueno, eso es lo que tendrán muchas de estas partículas. Se sentirán atraídas hacia la izquierda. Entonces, esto tendrá una especie de fuerza que las jalará hacia adentro. Y lo mismo sucede aquí. Esta partícula tiene una fuerza que va hacia adentro. Y lo mismo por acá. Y entre más cerca nos encontremos del centro, la fuerza disminuirá. Pero como pueden ver, debido a esta fuerza de atracción, es más probable que las moléculas se muevan un poco más hacia el centro que hacia las paredes del contenedor. Hablamos de eso en el video anterior. Y bueno, es lógico que si mantenemos todo constante, la presión real será menor a la presión ideal, debido, en este caso, a esta fuerza de atracción. Y Van der Waals dijo, bueno, yo puedo medir esta diferencia. Entonces, ¿qué pasa si decimos que la presión real, ya sabemos que es menor a la presión ideal por las fuerzas de atracción, pero ¿qué pasa si la presión real es igual a la presión ideal menos... lo que queremos es encontrar una expresión que nos ayude a contabilizar estas fuerzas de atracción, especialmente de cosas cercanas a los enlaces. Así que para cada gas será diferente, dependiendo de cómo interactúen las moléculas. Entonces, vamos a poner una constante ahí. Ok. Entonces, para cualquiera de estas moléculas, la fuerza neta de atracción hacia adentro será proporcional al número de moléculas que hay adentro del contenedor y especialmente a su densidad. Entonces, tenemos el número de moles entre el volumen y eso aplica para cada una de estas moléculas. Pero obviamente tenemos muchas moléculas y el número de moléculas también está relacionado con la densidad, así que necesitamos multiplicar nuevamente por la densidad. Entonces, esto lo podemos ver como, bueno, estamos tomando esto en consideración para una molécula, pero nosotros tenemos un montón de moléculas y todas tendrán un poco de esa fuerza de atracción en diferentes grados. Y tenemos este factor de proporcionalidad que nos ayuda a tomar en consideración el tipo de gas con el que estamos trabajando. Entonces, tenemos esta noción de que la presión del gas real es igual a la presión del gas ideal menos A por N entre V al cuadrado. O incluso podemos manipular esto algebraicamente. Si sumamos todo esto en ambos lados de la ecuación, nos queda la presión real más A por N entre V al cuadrado. Y eso es igual a la presión ideal. Ahora, lo interesante de esto es que Van der Waals dijo, bueno, si suponemos que esta es la presión ideal y este es el volumen ideal, tal vez pueda reemplazar P subíndice I, es decir, la presión ideal por todo este término. Y eso fue lo que hizo. Entonces, hagamos eso. Vamos a reconstruir la ecuación de Van der Waals. Miren, en lugar de esto, él escribió la presión real más... Tal vez les parezca un poco difícil de entender, pero espero que ahora tenga más sentido para ustedes. Acuérdense que la presión real es menor a la presión ideal, por eso es igual a la presión ideal menos algo, o también podríamos decir que la presión ideal es igual a la presión real más algo.
Y ese más algo está relacionado con la densidad de las moléculas que tenemos aquí. Y claro, tendremos una constante dada específicamente para ese gas. Ahora, yo siempre he visto valores positivos aquí, que implican fuerza de atracción, pero si tenemos una fuerza de repulsión, bueno, eso no lo veremos aquí. Yo solo he visto valores positivos para los gases conocidos hasta ahora. Por eso hablamos de fuerzas de atracción. Y bueno, después agregaremos algo relacionado con el volumen. Entonces tenemos el volumen real y a esto le vamos a sumar o restar algo más. Y eso será igual a nRT. Ahora, vamos a pensar en cómo podemos ajustar el volumen real en relación al volumen ideal. Entonces, voy a dibujar un contenedor rápidamente. Ok, en este contenedor voy a desafiar la suposición 2. Primero vamos a suponer que el volumen que ocupan estas moléculas es despreciable. Entonces, en este caso, si mantenemos todo constante, es decir, si queremos mantener la misma presión y todo lo demás constante, para que podamos tener la misma presión, el volumen real deberá de ser mayor, el volumen real V subíndice R tiene que ser mayor al volumen ideal. ¿Y por qué tiene que ser mayor? Bueno, si el volumen no es mayor, entonces las moléculas chocarán aún más entre ellas, porque necesitan más espacio del que creíamos al suponer que el volumen era despreciable. Entonces, si las moléculas chocan y rebotan entre ellas, si mantenemos el volumen constante, habrá más presión. Pero si queremos mantener la presión constante, tenemos que incrementar el volumen. Entonces, el volumen real debe de ser mayor al volumen ideal. ¿Y qué tan mayor? Bueno, el volumen real puede ser igual al volumen ideal y solo necesitamos hacer espacio para el volumen de las moléculas que tenemos presentes. Entonces, debe ser igual al volumen ideal más el espacio que necesitan las moléculas presentes, más constante por el número de moléculas medidas en moles. Y esta V corresponde al tamaño de las moléculas. Podemos verla como una especie de factor de tamaño. De hecho, podemos pensar en que este es un factor de atracción y este es un factor de tamaño. Y nuevamente podemos manipular esto algebraicamente. Nos queda que el volumen real menos el volumen de las moléculas presentes es igual al volumen ideal. Entonces, vamos a sustituir eso. Todo esto es el volumen ideal. Entonces, el volumen ideal es igual al volumen real menos una constante por el número de moléculas en moles. Y miren, esta es la ecuación de Van der Waals. Y quise que viéramos todo esto porque al principio se ve muy intimidante, pero eso es hasta que nos damos cuenta de que la primera parte es simplemente la presión ideal y la segunda parte es el volumen ideal. Y simplemente aplicamos algunos ajustes entre lo real y lo ideal basándonos en algunas fuerzas que existen entre las partículas. Y claro, también tenemos que tomar en cuenta el volumen que ocupan las moléculas presentes. Entonces, la ecuación de Van der Waals no es perfecta, pero es la que se usa normalmente como una versión un poco más real a comparación de la ley del gas ideal. Y bueno, aún podemos seguir modificando esto. Podemos hacer modelos computacionales y muchas otras cosas que nos den más exactitud, pero la ecuación de Van der Waals es un buen comienzo. Ok, nada más aquí para recordar, nosotros vamos a estar trabajando justamente con esta ecuación y es importante que ustedes vieran esta explicación. Nosotros ya saben, nada más es cuestión de tomar en cuenta esta ecuación y sobre esa empezamos a hacer sustitución. A lo mejor si tienen algunas dudas, no se preocupen, recuerden que vamos a hacer primero algunos ejercicios y ya de ahí vamos despejando dudas. Pero hasta el momento, ¿sí las tienen? ¿Sí tienen dudas? No. Ok, bien. Bueno, el día de mañana entonces estaremos haciendo más ejercicios. Voy a detener la grabación.